Pienso que podemos continuar en el mismo sentir de la palabra que hemos estado recibiendo esta mañana. Y vamos a tocar, creo yo, algunos aspectos de la vida en el Espíritu para profundizar aún más en esto. Algunos aspectos que tienen que ver con la vida en el Espíritu. Pues el mandamiento de Dios es, como hemos visto, que seamos llenos del Espíritu, y entonces vamos a ver algunos elementos de esa llenura del Espíritu Santo en la palabra del Señor. Quisiera que me acompañaran a Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 5. Vamos a leer en realidad hasta el versículo 7, Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 7. La verdad que este pasaje comienza con una reprensión del apóstol Pablo hacia los Gálatas, pero necesitamos leerlo porque aquí hay algunos principios importantes. Gálatas 3, del 1 al 7. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Vamos a leer, vamos a orar al Señor una vez más. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana preciosa de comunión. Gracias porque tu Espíritu Santo está en nosotros y está en medio de nosotros, y Él nos está enseñando, y su ministerio es guiarnos a toda la verdad. Pedimos ahora que ese mismo bendito Espíritu Santo nos abra los ojos para que tu palabra pueda llegar viva y fresca a nuestros corazones y pueda traer luz y entendimiento espiritual a nuestras vidas, y que por el poder de tu Espíritu seamos introducidos en la realidad de tu palabra, que no solamente ella venga a ser conocimiento en nuestra mente, pero mucho más, que nosotros por el poder de tu Espíritu entremos en la realidad de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el pasaje que hemos leído encontramos, yo diría, el elemento básico para la vida en el Espíritu, el elemento esencial para vivir esa vida de llenura en el Espíritu de Dios. Y ese elemento, como dice aquí, es la fe. Usted puede ver que aquí Pablo les dice a los Gálatas, les hace una pregunta. En el versículo 2, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? La pregunta del apóstol entonces es, ¿cuál es el fundamento para recibir el Espíritu, para ser llenos de la vida del Espíritu Santo? Y ve ahora el versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Las obras de la ley se refiere, por supuesto, a el cumplimiento y al esfuerzo del hombre por guardar los mandamientos de Dios, al esfuerzo humano, a la energía humana invertida en tratar de agradar a Dios a través de la ley y de guardar y de hacer las obras de la ley. Pablo pregunta, vosotros recibisteis el Espíritu, y entonces lo recibisteis por ese esfuerzo, por esa energía, por ese trabajo
de la carne, de la naturaleza humana, por agradar a Dios, o lo recibisteis por oír con fe, por medio de la palabra, por oír la palabra de Dios, por fe. Entonces la pregunta tiene que ver con lo siguiente. ¿Por qué hace esa pregunta? Versículo 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu. Es decir, si vuestra vida cristiana comenzó por recibir el Espíritu, por la fe, ahora dice, vais a acabar por la carne, literalmente dice él, os vais a perfeccionar por la carne. En otras palabras, vais a recurrir al poder, a la energía, a la capacidad de la carne para completar vuestra vida cristiana, para perfeccionar vuestra vida cristiana. Esa es la pregunta. Por supuesto, es una pregunta retórica. Pablo en la pregunta lleva implícita la respuesta, y la respuesta es, de ninguna manera, no es posible, no es así. No pueden perfeccionarse por acá, no pueden volver a confiar en su carne para el perfeccionamiento de la vida cristiana. Si la salvación, si el nuevo nacimiento vino por medio de la fe, si la regeneración del Espíritu, si el recibir la vida del Espíritu vino por la fe, entonces también el perfeccionamiento, el crecimiento, la madurez de la vida cristiana viene también por el mismo camino, por el Espíritu, por medio de la fe. ¿Se entiende? Esa es la respuesta que está implícita en la pregunta de Pablo. Pero ve ahora el versículo 6. Y Pablo introduce aquí un ejemplo de esa vida del Espíritu por medio de la fe. Así Abraham, es decir, Abraham es un ejemplo. De esta manera, o según este principio, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y vea el versículo 7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ve ahora el versículo, el mismo capítulo 3, versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Abraham entonces nos es mostrado aquí como el paradigma de esa vida de fe, de esa vida por medio de la fe en el Espíritu. En Romanos, Pablo nos dice que Abraham es el padre de todos los creyentes, y luego acá ya nos dijo que todos nosotros, los que somos de la fe, somos hijos, espiritualmente hablando, de Abraham. Y el apóstol Pablo nos dice también en Romanos capítulo 4 que la vida de Abraham es un modelo, y las pisadas, él habla de las pisadas de la fe de Abraham, es decir, el camino de Abraham fue dejado delante de nosotros como un modelo para que nosotros andemos también en esas pisadas. Los que siguen, dice, las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. ¿Por qué es así? Porque Abraham es un ejemplo, es un modelo de lo que es de la vida de fe, que es también la vida llena del Espíritu. Si uno quiere entonces encontrar al primer hombre de fe en la historia, el primer creyente en la historia, ese primer creyente es Abraham. Claro que antes de Abraham hubo otros creyentes, pero hablando estrictamente en el sentido evangélico, el primer creyente, el primer hombre que fue llamado de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, fue Abraham. Y por lo tanto, todos nosotros, tipológicamente hablando y espiritualmente hablando, somos en ese sentido hijos de Abraham. Entonces vamos a revisar la vida de Abraham para observar en su vida algunos elementos, porque la vida de Abraham es una vida muy rica, espiritualmente hablando hay mucho allí que el Señor nos enseña, pero vamos a fijarnos específicamente en este aspecto que estamos hablando, la vida de fe de Abraham, y cómo a través de esa fe nosotros obtenemos y entramos en esa vida del cumplimiento de la promesa. Usted sabe que la promesa a Abraham fue una tierra. La promesa de Dios a Abraham fue una tierra y luego fue una descendencia en esa tierra. Pero el apóstol ha resumido aquí que la promesa, la verdad, el cumplimiento de la promesa, en Gálatas, dice él, el cumplimiento de la promesa, el significado profundo de esa promesa, es el Espíritu. Vea el versículo 14 que ya leímos, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. En otras palabras, el cumplimiento de todo lo que Dios prometió a Abraham, y la verdad, el cumplimiento de todas las promesas de Dios en el Antiguo Testamento, incluyendo todas las promesas dadas a Abraham, es la venida, es el derramamiento, es la habitación
del Espíritu Santo. Por eso en la Escritura Él es llamado el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, vamos a ir y revisar un poco esa vida de fe de Abraham. En Hechos, capítulo 7, versículo 1, aparece una descripción, un resumen de Abraham, de su llamamiento, de cómo comenzó su vida de fe, cómo comenzaron las pisadas de la fe de Abraham, el camino de fe de Abraham. Y ese camino de fe es el camino del Espíritu, de la vida del Espíritu, llena del Espíritu. Entonces, Hechos capítulo 7, versículo 1 dice: el sumo sacerdote dijo entonces, esto es así, estamos en el juicio de Esteban, y él le dijo: varones hermanos y padres, oíd. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra. Presta atención a estas palabras: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Espiritualmente hablando, este es el llamamiento que todos nosotros hemos recibido. A todos nosotros hemos sido llamados por Dios. Y ese llamamiento es idéntico al llamamiento de Abraham. Literalmente, en el caso de Abraham, era una tierra. Pero esto tiene un significado espiritual. Sal de tu tierra y de tu parentela. La tierra donde Abraham moraba, donde vivía Abraham, Ur de los Caldeos, una tierra sumida en las tinieblas, en la oscuridad, en la idolatría, en el dominio del pecado, de la muerte, de Satanás. Todos nosotros estábamos allí. Como dice Efesios capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así estábamos todos nosotros. Y así comenzó también la jornada de Abraham. Abraham estaba en Babilonia. Babilonia, ustedes saben, en la Escritura representa, tipifica al mundo. Y el rey de Babilonia, la cabeza de Babilonia, es Satanás, según uno puede leer en Isaías capítulo 14. Así que Abraham estaba bajo el príncipe de la potestad del aire, como todos nosotros, sin ninguna percepción, sin ningún conocimiento de Dios, perdido, condenado, bajo el poder del pecado, bajo el poder de la muerte, de las mentiras, del engaño y bajo el poder de Satanás. Pero vino entonces el llamamiento. El Dios de gloria apareció a Abraham. Fíjese que todo comenzó con una revelación de la gloria de Dios. Dios se reveló a Abraham. Y ese fue el comienzo de la fe de Abraham. La fe es siempre la respuesta a la revelación de la gloria de Dios, a la revelación de Dios mismo. La fe no es algo que surge en nosotros naturalmente, no es algo que está en nosotros por naturaleza. Ninguno de nosotros tiene, naturalmente hablando, en su propia naturaleza humana, esa fe. Por supuesto, las personas tienen fe en muchas cosas. La fe existe, una fe natural, fe en esto, fe en aquello. La gente habla de la fe, pero esta fe viene del conocimiento de Dios. Es una fe que viene sobrenaturalmente, que es concedida sobrenaturalmente por medio de esa revelación. Y ahí está el comienzo de Abraham. Lo digo, hermanos, porque a veces nuestra tentación es pensar que la fe es alguna cualidad especial que uno tiene y que algunos tienen más que otros. Nos dicen: no, hermano, usted es una persona de fe, como si eso fuese algo intrínsecamente propio de la naturaleza de algunas personas. Algunas personas entonces tendrían más fe que otras. Pero no es así. ¿Por qué Abraham era un hombre de fe? ¿Por qué llegó a ser un hombre de fe? ¿De dónde nació esa fe? Y la respuesta es: porque el Dios de gloria apareció a Abraham. En esa revelación inicial, en ese conocimiento inicial, se le otorgó una medida de fe. Pablo habla en Romanos capítulo 13 de que cada uno de nosotros ha recibido una medida de fe.
usted recibe esa medida de fe junto con el conocimiento de Dios, con la revelación de Dios y de la gloria de Dios, como dice Pablo ahora, en la faz de Jesucristo. El Dios de gloria apareció a Abraham, y a nosotros dice, pero Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Así comienza la vida cristiana, ¿verdad? Él resplandeció en nuestros corazones, ¿para iluminación de qué? Del conocimiento de la gloria de Dios. Ese es el punto de partida. Si usted no tiene ese conocimiento de primera mano, si en usted no ha resplandecido el conocimiento de la gloria de Dios, usted todavía no ha comenzado su jornada. Porque ese siempre es el punto de partida. El conocimiento de la gloria de Dios, dice Pablo, ahora en la faz, en el rostro de Jesucristo. Amén. Ese es el Evangelio. Por eso la Escritura lo llama el Evangelio de la gloria de Dios. Porque a través del Evangelio se revela el conocimiento de la gloria de Dios en Jesucristo. Y es un Evangelio de gloria. Y así comenzó Abraham. Abraham tuvo una visión de la gloria de Dios. Qué maravilloso es eso, hermanos. Porque esa visión de la gloria de Dios está más allá de cualquier cosa que nosotros podamos conocer o entender o ver o saber en este mundo. Es un conocimiento que traspasa los límites del conocimiento y el pensamiento humano. Dios se revela a sí mismo y vemos su gloria. Cuando nosotros vemos esa gloria y comenzamos nuestra jornada, esa gloria está más allá de lo que entendemos o lo que podemos comprender o definir. Por eso es la gloria de Dios. Y así comenzó la jornada de Abraham. Pero ve ahora, Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Ahora vamos a ir al pasaje de Génesis donde se nos relata esa historia. Génesis capítulo 12. El mismo relato. La verdad es que la historia de Abraham comienza un poco antes. Comienza en el capítulo 11, versículo 27. Pero en el capítulo 12 dice así, lo que se ha citado en hebreo, en Hechos, perdón. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué puede significar todo esto? ¿Qué significado tiene esto en nuestra vida? Cuando nosotros somos llamados y fuimos llamados, cuando el Dios de la gloria apareció en nuestra vida, este mismo llamamiento de Abraham es lo que vino a nuestra vida. La tierra, tu parentela y la casa de tu padre. Claro que el padre de Abraham era Taré, pero estrictamente hablando, porque es una genealogía, usted puede ver la genealogía. Comienza en el capítulo 11, versículo 10. Estas son las generaciones de Sem. Y ahí comienza toda la generación de Sem hasta llegar al versículo 26. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Entonces, el llamamiento de Dios cuando le dice sal de tu tierra y de tu parentela se refiere a la generación humana completa que lleva a Adán y a Abraham y a cada uno de nosotros hasta el primero, hasta Adán. Todos nosotros estamos incluidos en Adán. Todos nosotros somos generación de Adán. Y en Adán, dice la Escritura, todos mueren. Porque en la desobediencia de Adán todos fuimos incluidos. Y todos nosotros llegamos a ser pecadores en Adán. Y todos nosotros fuimos separados, destituidos de la gloria de Dios en Adán. Y entonces todos nosotros estamos en Adán, todos somos de la misma carne de Adán, todos somos de la misma naturaleza de Adán. Y Adán es la causa, la fuente, el origen de todos nosotros. Y por esa razón, todos nosotros estamos bajo el poder de las tinieblas. Todos nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por tanto, el llamamiento de Dios comienza con sal de tu tierra y de tu parentela. Es salir
de ese hombre, de ese primer hombre, salir de esa primera humanidad, dejar atrás esa primera humanidad y venir ahora a un segundo hombre, a una segunda humanidad que comienza y que está en Cristo. ¿Usted se da cuenta de eso? Ese es el llamamiento. Salir de Adán y todo lo que hay en Adán, tu tierra, tu parentela, la casa de tu padre, todo lo que recibiste de Adán, todo lo que está en Adán, no solo la naturaleza biológica que recibimos de Adán, no solo la vida que recibimos en Adán, sino también todo lo que eso significa, todo un sistema de vida, toda una forma de ver el mundo, de entender el mundo, todo un sistema de intereses, todo un sistema de deseos, de propósitos, de proyectos, de costumbres, de pensamientos, de ideas, de filosofías, todo eso incluido está en ese Adán, en esa tierra y en esa parentela y la casa de tu padre. Y el llamado del Señor es: sal de todo eso, deja todo eso atrás y ven a la tierra que yo te mostraré. Esa tierra, nosotros ya lo sabemos hoy, representa al Señor Jesucristo y representa las riquezas insondables de Cristo. Dejar un territorio que es la base de nuestra vida, que es toda aquella herencia de Adán, adámica, y venir a una nueva tierra, un nuevo territorio, a un nuevo fundamento, a un nuevo punto de partida, para echar raíces en una tierra, en un suelo, en un principio completamente nuevo, que es Cristo, el nuevo hombre. Amén. Ese es el llamamiento. Recuerde eso, porque este llamamiento va a gobernar todos los tratos de Dios con Abraham. Todo lo que Dios va a hacer luego, a continuación, en la vida de Abraham, tiene que ver con el cumplimiento de este llamamiento. Que Abraham es llamado a entrar en esa tierra y a poseer, a tomar posesión de la tierra. Esa vida, ese llamamiento, el salir de esa antigua, de ese antiguo orden, sistema de vida y venir a esta nueva realidad, eso es allí donde la fe de Abraham tiene importancia fundamental, porque eso lo hizo Abraham por medio de la fe. Usted lo puede ver en Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11. Fíjese aquí cómo habla de la fe de Abraham. Vea el versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham salió de su tierra, salió de su parentela, salió de la casa de su padre, obedeció al llamamiento de Dios y fue a la tierra que Dios le había de mostrar, incluso sin saber todavía exactamente de qué se trataba esa tierra. Pero salió, obedeció. Y la palabra dice que fue por la fe. ¿Qué es la fe, hermanos amados? ¿Cómo podríamos definir la fe? La fe es el elemento fundamental en nuestra relación con Dios. No podemos vivir una vida de unión con Cristo y por medio de Jesucristo, con Dios, con el Padre, sin fe. La fe es el elemento vital. Y vamos a ver entonces, la verdad es que la Biblia prácticamente no tiene una definición de la fe, pero hay una pequeña, vamos a decir así, definición que puede ayudarnos mucho si la entendemos bien. En el mismo Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Vamos a leer esa definición. Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Vamos a examinar primero la naturaleza de la fe. ¿Qué es la fe? Esa fe que permitió a Abraham a introducirse en la tierra prometida, que no es otra cosa que esa vida de plenitud en Cristo. La tierra prometida uno la puede representar ahora en el Nuevo Testamento o puede ver el cumplimiento de esa promesa de varias maneras. Representa las riquezas insondables de Cristo. Representa la vida en los lugares celestiales. También está descrita como la vida llena del Espíritu. Todos esos son sinónimos de la tierra prometida.
Esa vida llena del Espíritu, una vida vivida en los lugares celestiales, una vida de intimidad, de comunión permanente, directa con Dios, una vida en el lugar santísimo, una vida en la gracia de Dios, completa, abundante, una vida en el poder del Espíritu, una vida que disfruta, que se apropia de las riquezas insondables de Cristo, de su obra consumada, de su persona. Una vida que se apropia de todos los recursos del Espíritu Santo. Esa es la vida a la cual Dios llamó a Abraham. La vida en la tierra prometida. Y esa es la vida a la cual Dios nos llamó a todos nosotros. Entonces vamos a ver. El elemento principal para entrar en la tierra y luego permanecer en la tierra, porque el asunto, hermanos, no era solo entrar en la tierra, pero también permanecer en la tierra hasta el final. Ustedes pueden ver que las grandes tentaciones de Abraham fueron dejar la tierra, dejar ese terreno, ese territorio, esa dimensión, para volver atrás, apartarse de esa vida de victoria, de triunfo en Cristo. Entonces, veamos ahora qué es la fe. Capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo creo, hermanos, que este versículo, lamentablemente, ha hecho tropezar a muchos cristianos debido a una deficiente traducción. Como nosotros tenemos nuestra Biblia Reina Valera, y está esta traducción, y la mayoría de nosotros hemos crecido con esta traducción, creo yo que los traductores de la Biblia, la verdad, en este punto por lo menos, se equivocaron completamente. Y muchos cristianos han tropezado en este versículo, porque nos lleva a una comprensión equivocada de lo que es la fe. Y déjeme explicar por qué. Porque el énfasis del traductor está en la fe como un aspecto, como algo subjetivo. La fe es una certeza, es un estado subjetivo, es un estado interior de nuestro ser. Así lo tradujo el traductor. La fe en este caso sería una certeza, un sentimiento de certeza respecto a algo, o bien un sentimiento de convicción respecto a lo que no se ve. El problema es que si la fe es eso, entonces todos nosotros tenemos muchos problemas con la fe. ¿No es así? Porque la verdad es que es muy difícil o prácticamente imposible vivir con un permanente sentimiento de seguridad, de certeza y de convicción. Y entonces uno se vuelve introspectivo, empieza a mirarse hacia adentro, tiene un elemento de introspección que no nos hace bien. Ahora, déjeme decirle cuál es la traducción objetiva del versículo. ¿Qué dice exactamente este versículo? Para entenderlo mejor. Es pues la fe, la palabra griega allí, certeza, literalmente es hipóstasis. Es la misma palabra que aparece en Hebreos al principio, cuando dice que Cristo es la imagen misma de su sustancia, de su hipóstasis. Y fíjense cómo se fue traducida la palabra de una manera tan distinta aquí a cómo fue traducida allá. Allí se tradujo como sustancia y aquí se traduce como certeza. ¿Por qué tanta diferencia? La palabra griega hipóstasis significa lo que está por debajo de y sustenta una cosa. Por eso algunos la traducen también como el fundamento. Es aquello que no se ve, pero que da realidad, sustenta la existencia de algo. En otras palabras, es la esencia, la sustancia de una cosa. La sustancia de una cosa usted no la ve, pero es lo que hace real aquello que está allí. Eso es la hipóstasis. Y aquí se nos dice que la fe es la hipóstasis de lo que se espera. En otras palabras, por la fe nosotros obtenemos la sustancia, el fundamento firme de aquello que esperamos. ¿No es algo totalmente distinto? El énfasis no está en nuestra percepción subjetiva, en lo que nosotros sentimos subjetivamente. El énfasis está en un hecho objetivo. La fe nos da el hecho objetivo, la sustancia, el fundamento cierto, objetivo de aquello que esperamos. Por la fe nosotros tocamos
recibimos la sustancia, el fundamento cierto de aquello que esperamos. ¿Se da cuenta de la diferencia de todo? Es muy grande, porque la fe se refiere a un hecho objetivo que nos es impartido. Y vea cómo sigue a continuación. Y ella es, dice, la convicción, aquí nuestra traducción, de lo que no se ve. Pero otra vez la palabra convicción hace referencia a lo que uno siente con respecto a algo. Pero el énfasis aquí no es la convicción. La palabra griega aquí indica que es la evidencia. Esa es la traducción correcta. La fe es la evidencia de lo que no se ve. Usted tiene evidencia, prueba de lo que no se ve. Por la fe usted tiene una evidencia, una prueba completa, contundente de lo que no se ve. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? La fe no se apoya en el vacío, no se apoya en el aire. Hubo un famoso filósofo cristiano de siglos atrás que describió la fe como un salto en la oscuridad, justamente en una interpretación de este versículo como está traducido acá. Un salto en la oscuridad. Yo tengo confianza, yo tengo certeza, pero no sé en qué, y salto en la oscuridad, no sé hacia dónde. Pero no dice eso la Escritura. La fe no es un salto en la oscuridad. El Dios de gloria apareció a Abraham. Hermanos amados, la sustancia de la fe es Dios, y la evidencia de esa fe es Dios mismo. Es porque usted lo ha visto, es porque usted lo ha tocado, es porque Él le ha dado evidencias, ha dado la evidencia en su corazón. Él mismo ha puesto la evidencia de sí mismo en su corazón. Es que surge la fe. La fe se apoya en Dios y en el conocimiento de Dios. Esa es la esencia de la fe. La esencia de la fe es Dios mismo. ¿No es eso maravilloso? Y porque usted lo conoce, porque usted tiene la evidencia del mismo dentro de su ser, el Dios de gloria resplandeció en su corazón, es que usted le cree a Él y le cree a su palabra. Es muy importante entender esto, hermanos. ¿Cuál es el objeto de la fe entonces? ¿Dónde se apoya la fe? En Dios. Nada menos que Dios puede ser el objeto de nuestra fe. Es porque tenemos conocimiento de Él, porque Él nos ha dado evidencia del mismo en nosotros, porque tenemos dentro de nosotros mismos el testimonio de Dios. Es que creemos. Amén. Y así comienza el camino de la fe. Y así comienza la vida de fe. Y por eso dice el versículo 2, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces, hermanos amados, ¿de qué depende que nuestra fe crezca? Porque cada uno de nosotros recibe una medida de fe para comenzar esa vida. Y esa medida de fe tiene que ver con la medida del conocimiento, de la revelación, de la evidencia que tenemos de Dios en nuestro corazón, de la gloria de Dios en el corazón. Entonces la fe depende de cuánto conocemos a Dios. Cuanto más conoce usted a Dios, espiritualmente hablando, cuanto más de la gloria de Dios se revela en nuestros corazones, mayor será nuestra fe. Y ese es el gran secreto de la fe de Abraham. O sea, no piense usted que Abraham era una persona extraordinaria. Era como todos nosotros, pero había visto, tenía evidencia. No estaba loco. Los demás no veían, pero ese era el problema de ellos. Él había visto. Él sabía lo que otros no sabían. Había tocado lo que otros no habían tocado. Había visto al Dios de gloria. Y eso explicaba la fe de Abraham. Es por eso que él dejó su tierra, su parentela, y se fue a la tierra, porque la garantía no estaba en la tierra. No es que Dios le mostró la tierra y le dijo, mira Abraham, yo te voy a mostrar la tierra, aquí está la tierra. Y Abraham creyó entonces. No, la garantía era Dios mismo. Era porque Dios le dijo, ve, y él le creyó a Dios. Recuerde, el objeto de la fe es Dios. La fe
es un órgano de conocimiento. Por la fe conocemos a Dios. Amén. Entonces, ¿por qué estoy repitiendo esto? Déjeme ser majadero, permítame ser majadero en esto. Pero la fe no es un sentimiento. No es un sentimiento. La verdad, la fe no tiene nada que ver con nuestros sentimientos. No es un sentimiento de la presencia de Dios. Gracias al Señor por los sentimientos de la presencia de Dios. A veces sentimos su presencia, pero la fe no tiene que ver con un sentimiento. No es un sentimiento subjetivo, no es un estado subjetivo. La fe es entendimiento, es conocimiento, es evidencia y es respuesta a esa evidencia. Es la respuesta del corazón a esa evidencia. Amén. Y usted lo puede ver en todos los que siguen a continuación. Dice, por la fe Moisés dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. ¿Por qué? Porque tenía mucha convicción y estaba convencido. No, porque se sostuvo como viendo al invisible. Porque Moisés, por la fe, veía lo que otros no ven. Veía al Dios de la gloria, al invisible. Amén. Entonces vamos a la vida de Abraham. Capítulo 12. Sí, la vida de Abraham. Génesis 12. Entonces, Génesis 12. Y vamos a tratar de explicar un pequeño principio aquí en la vida de Abraham respecto a esa vida de plenitud en el Espíritu. Dios llamó a Abraham entonces a vivir en esta tierra. Esa tierra representa la plenitud de Cristo que se cumple en la experiencia, en la plenitud del Espíritu, de la vida llena del Espíritu. Es por medio de una vida llena del Espíritu que nos apropiamos de las riquezas insondables de Cristo. Es por medio del Espíritu que las riquezas insondables de Cristo se convierten en nuestra experiencia. Amén. Recuerde eso. Entonces vamos a observar aquí, dice, vete a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta promesa de Abraham se desenvuelve a lo largo de todo el Antiguo Testamento y alcanza su completa realización con el Señor Jesucristo. Porque la Escritura dice que a Abraham y a su simiente fueron hechas las promesas, y la simiente de Abraham es Cristo. De manera que todas las promesas de Dios a Abraham tienen su cumplimiento y su realización en Cristo. Y por medio de Cristo la bendición de Abraham llegó hasta nosotros. Amén. Recuerde eso. Y vamos a seguir. Pero esa promesa entonces está ligada a esa tierra. Y versículo 4. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Por favor, preste atención a esto, porque es muy importante. ¿Cuál es el mayor obstáculo para esa vida de plenitud, esa vida de fe, esa vida de plenitud en Cristo, esa vida del Espíritu que Dios desea para todos nosotros? ¿Qué es lo que impide que eso se realice en nosotros? ¿Por qué no todos nosotros vivimos esa vida de plenitud? ¿Por qué no todos caminamos en las alturas celestiales constantemente? ¿Por qué no vivimos constantemente en la presencia de Dios? ¿Por qué parece que muchos de nosotros es una vida de altibajos? A veces parece que estamos allá, pero otras veces nos sentimos acá y parece que estamos acá. ¿Por qué es tan difícil aparentemente apropiarse de esas riquezas de Cristo? Entonces vea aquí el problema, y aquí tenemos, creo yo, una luz muy grande de la Escritura respecto a eso. Se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. ¿Usted recuerda lo que le dijo Dios a Abraham? El llamamiento de Dios a Abraham: sal de tu tierra, ¿y de qué más? Y tu parentela, y la casa de tu padre. Y Abraham salió, pero Lot fue con él. Es decir, salió y se fue a la tierra, pero se llevó un pedazo de la casa de su padre, de su parentela, con él, Lot. ¿Qué significa eso en nuestra vida cristiana? Que cuando nosotros venimos a Cristo,
cuando salimos y venimos a la tierra y somos introducidos en Cristo y somos unidos a Cristo por el Espíritu, nuestra carne todavía viene con nosotros. Ese conjunto de hábitos, de costumbres, de pensamientos, viene con nosotros. Viene la carne. El viejo hombre, aunque fue crucificado juntamente con Cristo, todavía vive en nuestra mente, todavía vive en nuestros deseos, todavía vive en nuestro cuerpo. Viene aquí con nosotros. Esa antigua vida no se ha ido completamente. Está aquí todavía. Llegó aquí con nosotros. Pero el propósito de Dios es que nosotros dejemos completamente atrás nuestra tierra, nuestra casa de nuestro Padre, nuestra parentela, para que podamos verdaderamente disfrutar esa vida que Él preparó para nosotros en Cristo, de abundancia. Entonces, Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo, presta atención entonces a este segundo elemento que aparece aquí. Y el cananeo habitaba entonces en la tierra. Dos grandes obstáculos, dos grandes escollos, dos grandes enemigos que se levantan contra esa vida de plenitud en la tierra prometida. El primero, Lot, que viene con Abraham, viene del pasado de Abraham, viene pegado a Abraham. Y el segundo, el cananeo, habitaba entonces en la tierra. ¿Qué representa el cananeo? ¿Recuerda lo que dice Pablo? Efesios capítulo 6, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones, los lugares celestiales. ¿Recuerda? Dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar. ¿Dónde? En los lugares celestiales. Con Cristo Jesús, la tierra prometida, tipológicamente hablando. Pero ahora, en esos lugares celestiales, dice Él, tenemos lucha. ¿Contra qué? Contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermano amado, hay poderes, hay principados, hay potestades que están determinados a que usted no pueda experimentar esa vida de triunfo en Cristo, y a impedir que usted pueda apropiarse de las riquezas insondables de Cristo, y a impedir y a estorbar hasta donde puedan el que usted pueda vivir esa vida plena del Espíritu. Usted tiene que entender eso, y yo también. La iglesia necesita entender eso. Por eso Pablo dice, he peleado la buena batalla. Porque para vivir y crecer y apropiarse de Cristo en plenitud, usted tiene que pelear esa buena batalla. Es una batalla contra la vida del Espíritu. Satanás y sus huestes van a intentar todo para apartarlo, para impedir, para estorbar, para sofocar, si fuera posible, esa vida divina que usted tiene en Cristo. Y usted no puede olvidarse de eso. El cananeo estaba entonces en la tierra. En esa misma tierra, en esa misma vida nueva, está el cananeo para oponerse. Bueno, ya se nos acaba el tiempo, pero déjeme llegar al punto específico. Si usted quiere, y si yo quiero, y es el propósito de Dios que así sea, y es la voluntad de Dios que así sea, si usted quiere venir a esa vida de plenitud en Cristo, usted tiene que separarse de Lot. Porque es Lot, es mi carne, es su carne, lo que impide esa vida de plenitud en el Espíritu. Fíjese bien, Pablo dice que el Espíritu y la carne
se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Y que la carne es opuesta al espíritu, y el espíritu es opuesto a la carne. Que no existe ninguna amistad, ningún arreglo posible entre la carne y el espíritu. Si usted vive para la carne, usted va a excluir al espíritu de su vida. Si usted se entrega a servir la carne y a los deseos de su carne y vive según su carne, entonces el espíritu no tiene lugar en su vida. Es excluyente. O la carne o el espíritu. Pero no es posible servir a la carne y al espíritu simultáneamente. Y si usted sirve al espíritu, ¿qué pasa? El espíritu hace morir las obras de la carne. El espíritu excluye a la carne. El espíritu no tiene ninguna capacidad de habitar junto con la carne. Cuando el espíritu gobierna su vida, llena su vida, la carne es automáticamente. No pueden ir los dos juntos. ¿Amén? Y esa fue la gran lección que tuvo que aprender Abraham también. Vamos a leer. Fíjense, capítulo 3. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y otra vez, ahora, usted ve que desde el versículo 10 al 20 del capítulo 11, Abraham descendió a Egipto. Abraham fue llamado a vivir en la tierra prometida, pero por alguna razón Abraham salió de la tierra y se fue a Egipto. Usted sabe lo que representa Egipto, ¿verdad? Es el mundo. Es el mundo con todos sus recursos, sus posibilidades, lo que el mundo puede proveer. Abraham dejó esa vida de dependencia de Dios, de confianza, de fe, y volvió y descendió a Egipto. ¿Por qué descendió a Egipto? Porque Lot estaba. Mientras nuestra carne esté con nosotros, mientras sigamos, vamos a decir así, usando una palabra como esta, mimando a nuestra carne, protegiéndola, entonces nuestra carne siempre nos va a llevar fuera de esa vida de plenitud de Cristo y nos va a llevar a Egipto. La carne es así. Entonces, dice la Escritura, volvió de Egipto, pero todavía no. Pero no podía seguir así para siempre. Y mire lo que pasó. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Así es la vida en Cristo. En Cristo somos riquísimos. Todo lo que necesitamos lo tenemos en Cristo. Pero mire lo que sigue. Y volvió por su jornada desde el Negev hacia Betel. Betel significa la casa de Dios. Hasta el lugar donde había estado antes, subiendo entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, porque cuando Abraham llegó a la tierra prometida, lo primero que hizo fue edificar un altar. Y ese altar es el principio de permanencia en la tierra prometida. Recuerden, para vivir en Cristo, ¿qué dice el apóstol Pablo? En Romanos capítulo 12, versículo 1. Os ruego pues por las misericordias de Dios, las misericordias de Dios están representadas en la tierra prometida. Pero ¿qué debemos hacer para permanecer en esa tierra y apropiarnos de ella? Presentéis nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, en nuestro culto racional. Es una vida de consagración, de renuncia, de entrega, de abandono en las manos de Dios. Es así como permanecemos en la tierra. Pero Abraham dejó esa vida y fue a Egipto. Dejó esa vida de confianza y dependencia de Dios completa y se fue a Egipto. Y entonces ahora vuelve y reedifica el altar. Ese es el punto. Vuelve al punto desde el cual había descendido, había caído. Y dice así. También, versículo 5, Lot, todavía no estaba ahí, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas. Hermanos, no hay nada más insistente, más confiado en nuestra carne. La carne, decía un antiguo escritor, puede crecer y desarrollarse aún alrededor del altar de Dios. Es capaz de mezclarse con todo en nuestra vida. Pero esa carne puede traer la vida.
Entonces mire cómo sigue. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tierras. Ahora esto es interesante. ¿Por qué la carne es tan atractiva? ¿Por qué esa tentación permanente de volver a ella, y confiar en ella y depender de ella? Porque también tiene ovejas, tiene vacas, tiene recursos. Ese es el problema. La carne está llena de recursos. Y está a la mano, y está allí. Y cuando parece que Dios no responde, parece que Dios desaparece de la vista, porque eso fue lo que le pasó a Abraham. Hubo hambre entonces en la tierra. Pero todo eso fue para probar, ¿no? Porque esa vida en los lugares celestiales es una vida que nos lleva a una renuncia cada vez más profunda de la carne y a una dependencia más profunda de Dios. Pero en ese momento lo que estaba mal era la carne. Y cuando parece que Dios no responde, entonces echamos mano a la carne. Y la carne le dijo a Abraham: Egipto, ándate a Egipto. Y él siguió su carne. Pero ahora, porque la carne tiene recursos, ¿no es así? Y hemos vivido toda la vida confiando en los recursos de la carne. Así que lo habitual es volver a confiar en ella. Confiar en su inteligencia, confiar en su sabiduría, confiar en sus sentimientos. ¿Cuántas personas viven en pos de sus sentimientos? ¿Cuántas personas viven en pos de sus conceptos e ideas? ¿Cuántas personas siguen sus deseos? Esa es la vida de la carne. Todo lo que viene de usted mismo, por bueno, por excelente que maneja, si no viene del Espíritu, entonces ahí está lo lleno de recursos. Pero mira el versículo 6, este es casi una transcripción del versículo de Gálatas, donde dice que la carne y el Espíritu se oponen entre sí. Mira aquí, exactamente lo mismo. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en el mismo lugar. Así es, hermano. El espíritu y la carne no pueden andar juntos. Amén. De ninguna manera. Y entonces hubo contienda, hay una lucha entre la carne y el espíritu. Hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo, observe, otra vez. ¿Por qué eso es tan dramático? ¿Por qué eso es tan peligroso? Porque el cananeo y el fariseo habitaban entonces. Porque Satanás está allí. Y la base de acción de Satanás en su vida y en tu vida es su carne. Si usted da lugar a su carne, si usted perdona su carne, si usted sigue consintiéndola, si usted la protege, si usted la guarda, si usted si usted la justifica, tiene que saber una cosa. Un día esa carne va a ser sufrida, porque el cananeo y el fariseo todavía habitan la tierra. Porque hay poderes, huestes espirituales de maldad, determinados a destruir su vida en Cristo. Y la carne es la base de apoyo de ellos en su vida. Mientras esté la carne, ellos pueden y seguramente van a entrar en su vida. Entonces, sigamos. Entonces Abraham dijo a Lot, y aquí viene lo que todos nosotros debemos hacer para tratar de levantar. Súmate ahora al mercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti. Miren lo que hizo Abraham, por favor, vean con atención. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré. Y si tú a la derecha, yo iré. Abraham tomó una decisión radical. La decisión de Abraham fue no dar más lugar a Jesús. Abraham amaba a Lot. ¿Por qué Abraham llevó a Lot consigo? Porque lo amaba, porque lo quería. Era carne de su carne, era su sobrino amado. ¿Cuánto amaba Abraham a Lot? No lo sabemos. Pero llegó un momento en su vida en que él se dio cuenta que si Lot seguía con él, su vida con el Señor estaba terminada. Afectos legítimos, amores legítimos, deseos legítimos, cosas que son legítimas,
Pero Abraham se dio cuenta que si seguían juntos, esa iba a ser la ruina para su vida. Hermano, solo hay una manera de tratar con la carne. ¿Cuál? Tiene que ser radical. Tienen que saber lo siguiente: nuestra carne, dice el apóstol Pablo, fue crucificada juntamente con Cristo. Observe con atención esto. La carne no tiene valor para Dios. Ningún valor. No tiene ningún valor para Dios. Yo sé que en mí, dice Pablo, esto es en mi carne, no por el bien. No hay nada de valor en mi carne para Dios. No hay nada que nos pueda obtener de mi carne. No hay nada en mi carne que pueda agradar a Dios. Dios simplemente ha tomado nuestra carne y la ha crucificado eterna y definitivamente en Cristo Jesús. Dios desechó la carne para siempre. Y usted tiene que aceptar el veredicto de Dios sobre su carne. Entonces, si usted entiende el veredicto de Dios sobre su carne y lo acepta, que es un acto de fe, pero también un acto de fe y obediencia, usted acepta ese veredicto, entonces usted toma la determinación de no tener nada que ver con su carne. Y eso es lo que hizo Abraham. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda, es decir, voy a poner una distancia inseparable, incluso que no puede ser cruzada, voy a poner una distancia que no puede ser acortada entre tú y yo. Si tú vas para allá, yo voy para acá. ¿Amén? ¿Ustedes lo entienden, hermano? Quiero ser lo más práctico posible en estas cosas, porque en esto necesitamos ser muy prácticos. El Señor Jesús dijo: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué tienes que hacer? ¡Sácalo! ¡Échalo de ti! Ahora, no es que el Señor literalmente me está diciendo que nos saquemos los ojos. Por favor, no entienda mal el asunto. Pero lo que el Señor quiso decir es lo siguiente: ¿qué cosa puede ser más importante para usted que su ojo derecho, o su mano derecha, o su pie derecho? Usted imagínese lo que sería la vida sin una mano, sin un pie o sin un ojo. ¿Cómo sería una vida así? Muy difícil. Pues el Señor dijo: eso es mejor que permitir que mantener tu ojo, mantener tu mano y mantener tu pie y esa es la manera en que usted debe tratar con su carne. ¿Se entiende? Claro, usted no tiene poder para tratar con su carne, pero estamos diciendo que usted tiene que aceptar el veredicto de Dios sobre su carne y tratar con ella según ese veredicto. Similar esa película te va a llevar al pecado y a la muerte. Entonces, mire, sería mejor que tomaras tu televisor y lo quemaras antes que eso te llegue a ocurrir. Así lo radical tiene que usted ser con su carne. Amén. Y eso fue lo que hizo. Y mire lo que pasó. Ya terminamos con la este pasaje. Ve el versículo 2. ¿Qué hizo Lot? ¿Qué representa Lot? Lot representa aquí aquello que la Escritura llama un creyente carnal. Es una persona nacida de Dios, una persona que tiene un conocimiento básico de Dios, una persona que ha sido perdonada, purificada, pero vive para su carne. Porque mira lo que hizo Lot. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová. Y como la tierra de Egipto, en la dirección de Sodoma. Antes que destruyese Jehová Sodoma, ¿qué vio Lot? Vamos a tratar de entender la figura que se presenta aquí. La tierra de Israel es como si fuese una pendiente que desciende desde la parte más alta, llamada alturas del Golán, y va descendiendo a lo largo del río Jordán hasta llegar a una depresión que está a 400 metros debajo del nivel del mar, que es la llamada aquí llanura del Jordán. Esa depresión de 400 metros bajo el nivel del mar era llamada la llanura del Jordán, el lugar más bajo. Y allí, en el extremo final, el
extremo sur de esa llanura, que era como una cuenca, estaban las ciudades de Sodoma. Entonces, cuando Abraham miró, la posición de Abraham y Lot era una posición elevada, porque ellos estaban en la altura de la tierra, es decir, en el lugar donde el Señor los colocó, en los lugares celestiales. Y miró hacia abajo, desde arriba hacia abajo, y vio la tierra de abajo. Qué atractiva era. Qué atractiva era la tierra. ¿Cuántas posibilidades? ¿Cuántos beneficios? Abraham veía lo que los ojos físicos no ven, y percibía lo que las manos físicas no perciben, y tocaba lo que los sentidos no tocan. Veía invisible al Dios de la gloria, pero los ojos de Lot solo veían lo que estaba delante de ellos. ¿Y qué vio él? La tierra donde él estaba no parecía tan atractiva, allá abajo. Qué maravilloso, como huerto de Dios. Hasta era espiritual en su apreciación de la huerto de Dios. Esto debe ser lo que Dios quiere para mí, dijo Lot. Y ni pensó en Abraham, agarró lo mejor para él inmediatamente. Así la carne. Y descendió de las alturas en el lugar más bajo. La carne es así. Y la promesa parecía magnífica. Posibilidades enormes. Aquí me puedo desarrollar, aquí puedo crecer, aquí puedo prosperar, aquí puedo avanzar. Aquí, miren, no era nada pecaminoso. Para empezar, no había pecado en este asunto. No inmediatamente, pero la carne siempre, finalmente, nos llevará a la muerte, al pecado, a la muerte. Pero eso mismo, de ahí se fue descendiendo. Mire cómo dice, versículo 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, los lugares más bajos. Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en tierra de Canaán, permaneció en la tierra donde Dios lo puso. En tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, allá abajo. Y fue poniendo, mire cómo que sutil es la carne. Y fue poniendo sus tiempos hasta Sodoma. Eso significa una degradación cada uno. Hasta que finalmente no supo cómo estaba viviendo en Sodoma. ¿Y qué pasa con Sodoma? Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová. Y esa fue la tragedia de la vida de Lot, porque Lot siguió los deseos y los intereses de su carne. Y hermanos, el que siembra para la carne, ¿qué va a pasar? De la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu segará vida. Y ahí tenemos los dos caminos. Abraham sembró para el espíritu y cosechó vida eterna. Y Lot sembró para su carne. ¿Y qué cosechó? Solo destrucción. Un día llegó en que Lot miró para atrás y detrás del solo vio un rastro de muerte. Nada más. Y la vida de Lot se convirtió no solo para él, sino para su descendencia y para todos los tiempos, hasta el día de hoy, en fuente de maldición. Porque así es la carne. Usted lo puede ver, ¿verdad? Y cuando se separaron, versículo 14, Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira. Una vez que la carne fue juzgada y fue puesta a un lado, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, al oriente y al sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves habla de ti, a tu descendencia. Así, la posesión plena de las riquezas insondables de Cristo, cuando la carne fue constatada. ¿No es eso maravilloso? ¿No es eso maravilloso en la vida de Abraham? Usted sabe cuál es la historia de Lot, ya la voy a relatar nomás. Llegó el día en que Lot estaba en Sodoma. No solo Lot arruinó su vida, porque dice la Escritura, miren qué interesante. Dice que el justo, el que Lot era un hombre justo y afligía su alma cada día estando en Sodoma. ¿Pero por qué estaba en Sodoma? Porque había seguido su carne. Pero como era un hombre nacido de Dios, vamos a ponerlo en términos del Nuevo Testamento, su espíritu se afligía. Pero él estaba allí y estaba atrapado en Sodoma y se no podía salir. Hermano, ¿cuántas
personas en el Señor hemos conocido que han plantado sus tiendas, se han deslizado y llega un momento en que están atrapadas y anhelan salir y sufren y se angustian y lloran y ya no pueden salir, están atrapadas por su alma. Un vicio, una adicción, una cosa terrible se apoderó de ellas. Entonces, usted lo puede ver allí, la familia de Lot se perdió. Llegó el día en que Dios trajo su juicio porque, hermano amado, escuche con atención, la carne está bajo maldición. Y aunque el tiempo espera, llegará el día en que todas las obras de la carne serán juzgadas. Amén. Y si usted siembra para la carne, se dará el juicio de Dios sobre la carne. Hay un no eterno de Dios para la carne y sus obras. Y Dios ha dicho no eternamente en la cruz de Cristo. No habrá fruto y no habrá prosperidad y nunca la carne tendrá fruto porque Dios la condenó para siempre. ¿Usted lo entiende? Si usted siembra para la carne, usted se pone bajo el juicio de Dios, usted va a cosechar la ira de Dios sobre la carne. Porque la carne ha sido maldecida para siempre. Y eso le pasó a Lot. Se fue plantando en sus tiendas siguiendo su carne. Llegó a Sodoma y no alcanzó el juicio de Dios en Sodoma. ¿No es así? Pero Dios tuvo misericordia de Lot y lo mandó a buscar a Sodoma por intercesión de Abraham. Si hubiera solo un justo. Y ahí viene Dios a buscar a Lot, porque Dios es misericordioso y nunca nos abandona, ni aún en nuestros pecados más terribles. Pero Lot se salvó, pero como dice Pablo, como por fuego. Toda la vida de Lot se consumió. Y Lot lo perdió todo. Su esposa volvió a la rostro, se volvió a estar de sal porque Sodoma se había metido en el corazón de su esposa. Y sus hijas se corrompieron. Y usted sabe la historia del incesto posterior. Tuvieron hijos con su propio padre, se corrompió la familia entera. Eso es la carne, corrompe todo, destruye todo. Él no solo arruinó su vida, arruinó la vida de su esposa y la vida de sus hijas para siempre. Y toda la descendencia de Lot fue maldecida. Porque de Lot nacieron los amonitas. ¿Usted sabe eso? Y los amonitas. Maldecidos y excluidos para siempre de la condenación. Y los grandes enemigos de Dios, del pueblo de Dios, en la tierra. ¿Qué rastro de muerte dejó Lot? ¿No es así? Porque siguió su padre. Pero Abraham siguió en el espíritu. Y continuó creciendo y avanzando. Y hubo otras pruebas. Hubo momentos en que vaciló, que volvió, que dijo, que al final, mira cómo termina la descripción final. Si Lot no perdió todo, ¿qué pasó con Abraham? Vean lo que dice Abraham al final de su vida. Capítulo 24, versículo 1. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham. ¿No es eso maravilloso? La vida de obediencia, la vida de fe y la vida de desobediencia, la vida de la carne, la vida del espíritu de carne está retratada en Deuteronomio capítulo 28. Las bendiciones y las maldiciones de la tierra. Las bendiciones de habitar en la tierra prometida. Jehová bendecirá todo lo que tienes. Jehová te multiplicará. Usted lo puede leer después, ahora no hay tiempo. Pero si tú no obedeces a la palabra del Señor, entonces todas estas maldiciones vendrán sobre ti. Maldito serás en el campo, maldito en tu casa, maldito al salir y maldito al entrar, maldito tus hijos, maldito todo lo que hagas, hasta que haga venir Jehová destrucción y seas aniquilado completamente. ¿No dice eso la palabra? Esa maldición es una maldición que a veces y usted lo puede ver en la vida de Abraham, una vida que cosechó maldición y una vida que cosechó bendición. Así como está prometido en Deuteronomio 28, todo lo tuyo será bendecido. Así le pasó a Abraham. Y Jehová había bendecido a Abraham. Pero la bendición más grande de Abraham es que Abraham caminó con Dios y
conoció a Dios. Y a lo largo de los años de su caminar con Dios, llegó a descubrir la más grande de todas las promesas y del cumplimiento de esas promesas. Que la verdadera tierra no era esa tierra física, material, sino que su verdadera herencia era Dios. Ese fue el que ganó la batalla. Y por eso gana todo lo demás. Porque cuando usted gana a Cristo, usted lo gana todo. ¿Amén? Esa es la vida de Cristo, la vida de fe. No apoyarnos en lo que se ve, sino en lo que no se ve. No siga a su hijo, no siga sus deseos, no obedezca a su carne. Acepte el juicio de Dios sobre él. Y ande como Dios lo bendice. Amén. Camine con sus ojos puestos. Vamos a rezar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos has venido hablando en todos estos días. Que tu bendito Espíritu selle estas palabras en nuestro corazón y ellas se conviertan en vida y en realidad en nuestras vidas. No queremos vivir para la carne, ni para sus deseos, ni para sus propósitos, sino vivir para el Espíritu, para ser llenos del Espíritu. Oh Señor, que nuestra fe esté puesta en ti y esté puesta en tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Padre.